Bendiciones abundantes en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Quiero pasar por aquí para darte una palabra de aliento, una palabra de fe. Quiero darte una palabra que suba tu autoestima. Quiero darte una palabra que quizás te saque de la condición en que estás viviendo. Porque si estás pasando por procesos, ya somos dos. Porque yo también paso y estoy pasando por proceso, pero eso no impide que le creamos a Dios. Eso no puede anular la creencia en nuestro corazón acerca de Dios y acerca de lo que Dios nos dijo. Entonces, quiero pasar por aquí para darte una palabra. Quiero hablarte de la incredulidad nos separa de Dios. ¿Qué pasa cuando somos incrédulos? Hice algunos apuntes aquí que el Señor puso en mi corazón leyendo Marcos 16, verso 9 al 18. Vamos a leer aquí a ver qué dice. Dice: habiendo resucitado Jesús el primer día de la mañana, apareció a María Magdalena. Dice el verso 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. Ellos cuando oyeron, escuche bien, ellos cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Uno de los canales para nuestra creencia o incredulidad es el oído. Según lo que tú oyes, según como tú lo oyes, pero no lo ves, es lo que tú vas a creer. Hay gente que oyendo no creen. Vamos a ver más adelante. Dice, pero después apareció a dos de ellos que iban al campo. Ya apareció físicamente a dos de ellos. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a otros y ni aún a ellos creyeron. Subraya la palabra creyeron. Ni aún a ellos creyeron. Estamos hablando de la incredulidad. La incredulidad nos separa de Dios. La incredulidad hace que, la incredulidad hace que el plan de Dios en nuestras vidas se detenga. Por eso quiero hablar y dejar esta palabra aquí sobre la incredulidad, porque es un tema que nos golpea mucho. Si no vemos, no creemos. Pero dice la palabra que dichosos son los que sin ver creen. Es difícil creer sin ver, pero Dios te califica cuando tú le crees lo que Él te dijo, aunque no lo veas. Dice el verso 14, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados, y les reprochó su incredulidad. Subraya, reprochó su incredulidad. La palabra reprochó, yo la estaba buscando y significa echar en cara. Es decir, que Jesús le echó en cara, le habló fuerte y le dijo sobre la incredulidad, que no creían, porque él se lo había dicho antes de ir a la cruz, que iba a resucitar, iba a morir. Era necesario que fuera entregado, pero al tercer día resucitaría. Pero ellos no creyeron la palabra y estuvieron con Jesús, estuvieron viendo milagros, viendo señales, etcétera. Cuanto más nosotros a veces tenemos incredulidad en nuestras vidas y Dios nos dice algo y no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que pasa el tiempo y con nuestros ojos físicos no vemos nada. Con nuestros ojos físicos se hace difícil creer la palabra porque no se ve, es espiritual. Pero esa palabra está trabajando. Y dice aquí que Él les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. Hay que marcar de nuevo la palabra es creído, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Verso 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, marcamos de nuevo la palabra creyere, es de creer. La creencia es del corazón, no es de la vista. El que creyere y se bautice será salvo. Pregunto, ¿salvo de qué?
salvo de la perdición que hay para los que están separados de Dios, que el único pecado que más separa de Dios es la incredulidad. Cuando no le creemos, cuando no creemos en Dios, cuando no le creemos a Dios y le seguimos, eso se llama incredulidad. Mas el que no creyere será condenado. Fíjense que esa palabra se usa ahí para tiene dos resultados. El que crea en Dios, se bautice y sea salvo, será el que cree en Dios y se bautice será salvo. Pero el que no cree en Dios y no se bautice no será salvo. Entonces hay un beneficio para los que creen, van a ser salvos o son salvos. Pero hay un no beneficio para los que no creen en Dios y en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, quiero hacer el video sencillo, corto, porque para no hacerlo extenso, quédase hasta el final, va a ser unos minutos, porque se va poniendo más bueno cada vez que pasa el tiempo. Yo sé que Dios le va a hablar a su corazón, y si usted tiene alguna palabra de Dios que todavía no se ha cumplido, si usted tiene o varias palabras de Dios, está pasando por proceso, está pasando por situación, no ve nada, yo le animo que le crea a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Qué hay que hacer para creerle a Dios? Leer su palabra, escudriñar su palabra, orar a Dios, buscar a Dios. Y aunque no vea las cosas que se estén demorando, sígale creyendo a Dios, siga orándole a Dios, regocíjese en medio del proceso. Aprenda a quedarse tranquilo en medio del proceso. Aprenda a seguir caminando hacia adelante. No veo nada. Señor, pero tú me prometiste. Está bien. Cuando Dios promete, Él cumple. No se ve nada. Está bien, no se ve nada. Eso es verdad. Pero lo que sí es verdad y es cierto, y la palabra es fiel y verdadera, es que lo que Dios te dijo lo va a cumplir. Lo que tenemos que pasar por el proceso. Por el proceso tenemos que pasar. Entonces no vemos nada. Grandes hombres de Dios, Dios le dio palabra. Dios le prometió cosas y la vieron cumplir, pero no fue fácil. Tuvieron que pasar, como digo yo, el mar por el fondo. Tuvieron que pasar muchos procesos difíciles, dolorosos, porque ya lo dice la palabra proceso. Pero nadie se come un pan a media. Nadie se compra un par de zapatos con el cuero medio verde, porque se pudre y le coge peste en los pies. Todos queremos y tenemos que tener producto terminado. Entonces, en el proceso, al final Dios te llama producto terminado. Pero en el proceso no se ve nada. Lo único que se puede ver es la fe, que es con el corazón, es la creencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si estás pasando por proceso, no seas incrédulo. Si estás pasando por proceso, créele a Dios a ciega, porque Dios no te va a dejar abandonado. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Dios no nos va a dejar tirados. Del polvo nos levantará. Él a veces está en silencio, no sentimos nada de Dios, no hay palabra de Dios, no hay nada. Pero Dios te ha dado una fe para creer sin ver. Dios te ha dado una osadía para seguir caminando, aunque no vea nada. Pero esta vida es de proceso. En esta vida es de proceso. Pero eso no quiere decir que aunque no veamos nada en medio del proceso, Dios no está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces quiero darte aquí 5 para terminar ya. 5 resultados, escuche bien, 5 resultados negativos de la incredulidad. 5 resultados negativos de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer a Dios por el corazón y la fe. La incredulidad es creer todo lo que veo. Pero la creencia es creer aunque no veo. Y entonces quiero darte 5 resultados. Número 1. La incredulidad te separa de Dios. Fíjese que el pecado que separa a Dios y los hombres es la incredulidad. La persona
van al infierno, no por lo malo que hicieron en la tierra, sino por la incredulidad, sino por dejar de hacer algo que se llama creerle a Dios. Cuando no le creemos a Dios, no tenemos parte con Dios. Cuando no creemos en Dios y en su palabra, cuando no creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Entonces la incredulidad nos separa de Dios. Por eso te animo, créele a Dios, porque la incredulidad nos separa de Dios. Número 2, la incredulidad te atrasa y te estanca. Es decir, que Dios te habla, Dios te llama, pero al tú no creer al llamado, al tú no creer a la palabra de Dios, comienza a atrasar en tu vida. No es que quizás no se va a cumplir la palabra, pero se te atrasa el proceso, se te atrasa lo que Dios te dijo, la palabra de Dios, y te estanca. Hay un estancamiento en todo, en la finanza, en los negocios, en la familia, donde quiera que tú mires, por tu ser incrédulo a Dios hay un estancamiento. Número 3, la incredulidad se opone a que recibamos el milagro. Fíjese que la mayoría de los milagros que Jesús hizo, siempre le ha dicho, tu fe te ha salvado, por tu fe se ha hecho. Jesús no dijo ni sé salvo. La mayoría de las veces Él dijo, por tu fe, sea hecho conforme a tu fe. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros lo que hace que mueve el corazón de Dios, no es la lástima. Entonces cuando creemos a Dios es por nuestra fe, porque ya Dios lo entregó todo en la cruz del Calvario, Él lo pagó todo, ya Él hizo todos los milagros. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y entonces la fe es lo opuesto a la incredulidad. La incredulidad quiere matar tu fe. Por eso es mejor a veces no ver, porque la vista te delata y la vista te estanca a no creer. La vista te lleva a tu alma a cegarte muchos momentos por procesos difíciles que vemos y entonces decimos que va, es imposible. Pero no hay nada imposible para Dios. Por eso Dios nos dice, si tuvieres fe, otra manera te está diciendo, si tuvieres creencia, si tú creyeres, lo que creyeres será hecho. Entonces hay que creer. Número 4, y ya estamos terminando, dice, la incredulidad nos transporta hacia un futuro incierto, limitándonos de ver lo que Dios nos prometió. La incredulidad nos transporta hacia un futuro incierto, limitándonos de ver lo que Dios nos prometió. Es decir, que cuando somos personas incrédulas, no vamos a ver lo que Dios dijo de nosotros que Él haría. Y vamos hacia un camino no conocido en la fe, que no sabemos cuál es el fin porque es incierto. Ese mañana, ese futuro, y estamos perdiendo el tiempo. Pero Dios trabaja con personas que le crean, porque la creencia demanda una acción. Fe es creencia, es confianza, es seguridad, pero eso demanda una acción. Si tú dices no lloverá, ¿por qué sales con la capa y el paraguas? Si tú estás creyendo que no va a llover, entonces esa capa y esa paraguas anula ¿tu qué? Tu creencia, tu fe. Si tú dices no lloverá, no tenemos que salir con la capa. Entonces, eso lo hace la incredulidad. Gloria al nombre del Señor. Y número 5, la incredulidad es lo opuesto a la fe. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Es decir, que la incredulidad y la fe no son amigos. La incredulidad y la fe no tienen nada que ver, no se llevan bien. La fe actúa por los ojos del espíritu, del corazón. La fe no actúa por los ojos de la vista humana, visible en lo natural. Entonces no tienen nada que ver. Por eso que un espiritual y un natural, el lenguaje cuando hablan, si hablan los dos, no se pueden entender.
Porque de la manera que uno está en una dimensión espiritual y la otra está en otra dimensión carnal. Por eso, si Dios te da una palabra, tú tienes que creerla. Porque el diablo va a levantar gente naturales, carnales, para atacar esa palabra, para desanimar esa palabra. Porque cuando Job estaba pasando por el proceso, vino y le dijeron, todo el mundo, hasta la mujer, maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, al final, Jehová quitó, Jehová dio, Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces hay gente que matadores de fe. Hay matadores de fe que son gente incrédula que el diablo va a usar para que tú no le creas a Dios. Y quizás con gestos dentro de tu propia familia, quizás con señas, te está hablando de que no le creas a Dios. Te está hablando que lo que Dios te dijo no lo va a cumplir. Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y en tu tierra, en tu pariente, la gente son más incrédulas, no van a creer el propósito que Dios tiene con tu vida, no van a creer el llamado que Dios tiene con tu vida, no van a creer la palabra que Dios te dio a ti, porque te conocen como el mecánico, te conocen como el vendedor de vianda, te conocen como el ingeniero, quizás como el carpintero, como el maestro Jesús. Y entonces esa gente le es difícil ver lo que Dios te prometió, le es difícil ver la palabra que Dios te dijo. Por eso los sueños y la palabra que Dios te dice no se le puede contar a todo el mundo, porque por contárselo a todo el mundo te van a aborrecer como a José. Pero lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Dice Marcos 9, aquí anoté, Marcos 9, 23 y verso 24. Dice, estaba hablando esta es la historia del hijo que estaba endemoniado, lunático, que el padre se lo trajo a Jesús para que lo liberara. Y Jesús le dijo, si puedes creer, fíjate, al que cree no es para todo el mundo. Al que cree todo lo es posible. No es para todo el mundo, pero Dios se lo entregó a todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo no puede creer. Todo el mundo no tiene la fe suficiente para creer sin ver. Entonces dice, si puedes creer al que cree todo, no es que es algo, todo le es posible. Y el verso 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Cuántos dicen en esta hora? Yo creo lo que Dios me dijo aunque no lo vea. No importa lo que esté pasando, yo creo. Y dijo el padre del muchacho, ayúdame incredulidad. Él dijo, creo, pero le dijo al maestro, ayúdame incredulidad. Entonces la incredulidad se puede ayudar a que tú dejes de creer. ¿Cómo? Dándote una palabra de fe, dándote un buen consejo de Dios. Porque hay personas buenas, pero no te dan buen consejo. Porque hay personas que te vienen a hablar de moral en calzoncillo. Y eso te mata tu creencia, eso te mata la fe. Entonces él dijo, ayúdame incredulidad. Necesitamos decirle al Señor, ayúdame incredulidad, Padre. Porque hay momentos que no vemos y momentos difíciles de nuestras vidas. Difíciles, que esos momentos tenemos que decirle al Señor, ayuda nuestra incredulidad. Porque somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Pero a veces la parte del alma y el cuerpo se unen en momentos difíciles que van a venir a nuestras vidas y nosotros decimos, Señor, no puedo más. No puedo más. Queremos dejarlo todo. Pero en ese momento que tenemos que decirle, ayúdame incredulidad, porque la palabra tuya es fiel y verdadera. Ayúdame incredulidad. ¿Cuántos dicen, ayúdame incredulidad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no creemos a Dios, no lo vamos a agradar, porque a Dios lo que le interesa es que tú le creas de corazón. No necesitas ver nada, aunque lo que Dios te dijo, tú estás viendo todo lo contrario de lo que Dios te dijo. Te dio una palabra y cuando Dios te dio una palabra se activó el proceso y todo lo contrario a lo que Dios te dijo comienza a empezar a caminar, porque Dios necesita pasarte por el fuego como el oro. Y entonces donde venimos a nosotros y decimos, necesitamos, Señor, que tú nos aumentes la fe. Mira que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, he rogado por ti para que tu fe no te falte, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Jesús no le dijo, Pedro, he rogado por ti para sacarte de las manos de Satanás y del proceso. No, él le dijo, voy a rogar por ti
para que no tengas incredulidad, para que tu fe, para que tu creencia suba en medio del proceso, porque te van a zarandear. Dios nunca nos va a quitar el proceso. Dios nunca nos va a quitar del proceso. No hay palanca, no hay dinero, no hay ser humano que nos pueda quitar del proceso. Se lo digo por experiencia propia. Estoy en un proceso que el hombre no me puede ayudar, el dinero no me puede ayudar, y nada, ni los políticos ni el gobierno, nadie me puede ayudar. Solamente es entre yo y Dios, porque entiendo que Dios me está procesando para algo mayor. Y si Dios no me procesa y no trabaja con mis sentimientos, con mis emociones, yo no puedo llegar a obtener lo que Dios me dijo a mí. Yo sé lo que Dios me dijo a mí. Entonces, Dios trabaja primero en tu fe para luego tú poseer lo que Dios te dijo. Entonces ese hombre le dijo: ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Es por eso que todo el mundo no puede ver a Dios obrando en su vida. ¿Sabe por qué no podemos? Todo el mundo no puede ver a Dios. Todos los impíos, toda la gente que están, que demandan una señal, quiero ver a Dios. ¿Sabe por qué no pueden ver ni lo van a ver? Porque Dios se esconde de aquellos que no lo quieren ver. Dios se esconde de aquellos que no le creen. Y Dios no le muestra señal de aquellos que no le creen por fe. Pero cuando tú le crees a Dios sin ver, tú le crees a Dios en tu situación, en tu proceso, y le sigues creyendo, déjame decirte que vas a ver a Dios obrando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tus hijos. Donde quiera que te muevas, Dios va a caminar contigo, porque Dios camina con aquellos que le creen. Dios te bendiga en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Suscríbete al canal, dale like, comparte. Déjame tu opinión. Gloria al nombre del Señor. Déjame tu opinión. ¿Qué tú crees de esta palabra? Y seguimos pronto aquí en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo por el poder sobrenatural de Dios y declaro que todo lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Suelto una palabra y declaro que todo lo que Dios te dijo lo vas a ver cuando le crees a Dios. Dios te bendiga en esta mañana.